Hola, espero que estés bien. En este video vamos a aprender a cómo utilizar los diferentes o las diferentes acciones que podemos utilizar con botones cuando vamos a trabajar en Android Studio para crear aplicaciones. O sea que ya en la clase anterior o en el video pasado, yo mostré cómo utilizar el OnClick Listener. En el video pasado te dejo la tarjetita ahí arriba para que veas. Y también mostré cómo utilizar métodos que funcionan como el onClick Listener, pero un método para llamar la acción y recibir por parámetro los ID que yo puedo utilizar. Pero en esta ocasión vamos a trabajar con algunas o otras interfaces que podemos ver que nos pueden servir para hacer cosas diferentes con los botones. Lo primero que voy a hacer para que puedas apreciar esto es lo siguiente. Y vamos a empezar a trabajar con la primera interfaz, que es la Unlock Click Listener. Esta es una interfaz que me va a permitir a mí crear, que es como el on-click, pero en este caso, que en vez de sea un clic, cuando yo presione, dure unos segundos antes de que se ejecute la acción. Por ejemplo, para esta voy a implementar, vamos a empezar de una vez, pero lo primero que te pido es que te suscribas a mi canal, que así me ayudas y me apoyas y yo me sigo motivando a crearte más contenido. Bien. Vamos a continuar, vamos a empezar. Voy a implementar lo que es esta interfaz on long click listener. Mira acá donde la tengo. Ahí, esta interfaz me pide que cree un método, como todas las interfaces, ¿verdad? Que debo de implementarlo. El on long click, que sería este, que voy a utilizar. Mira aquí donde me lo ha creado. Puedo utilizar en ese caso. Entonces, simplemente voy a pasar esto hacia acá en este momento, y voy a llamar, esto se lo voy a aplicar a, dame a ver, TTN, VTV, que es a este, y voy a utilizar este botón, OBT1, OBTN, que es del botón enviar, y OBTN que tengo acá, en vez de ser un set on click listener, lo voy a copiar para no, me gusta dejarlo ahí, como estoy haciendo el tutorial, por si tengo que utilizarlo. Set on long click listener en este caso. En vez de click listener sería on long. Y listo. Ahí lo tendríamos. Bueno, me voy a dirigir aquí al main activity, que creo que en este botón ya yo estaba llamando el método. Lo voy a quitar. Voy a quitar esto para que no se llame. En este caso. Y voy a ejecutar eso. Y vamos a actualizar y vamos a ver el resultado. Ok, aquí me dio un error, seguramente porque le quité el return fue. Vamos a dejarlo, return false. Ahí ya se me fue el error. Sí, porque puedo poner bueno, lo puedo poner en void, quitarle el boolean y ponerle en void y así quitarle el return. Pero en caso como me está retornando algo, lo voy a poner así. Vamos a actualizar de nuevo y vamos a ver si todo corre bien. Ahí está bien, al yo presionar. Ok, pasa fue que no lo quité aquí. Le eliminé en el otro botón, fue en el botón 1, pero no me fijé. BTN es este que estoy utilizando. Ok, entonces voy a quitar un clic de acá. Y ahora vamos a ver el resultado, porque ahora sí debería de no llamarme ese método. Pues voy a ejecutar mi aplicación y le voy a dar. Si le doy un clic, no aparece nada. Lo voy a dejar presionado un momento y ahí sí apareció. ¿Se fijan? Si te fijas, vuelvo a actualizar para que te des cuenta. Si doy clic, me estoy dando clic, no hace nada. Lo voy a dejar presionado un momento y ahí aparece inmediatamente. O sea, eso es lo que hace el on long click lister. También tengo otro que es el on focus change. En este caso, voy a ponerlo aquí. On focus change. Escribirlo así porque así me ayuda. On focus change listener. Tengo que implementar este método de los focus chain. Simplemente voy a pasar esto para este acá. Ya no voy a utilizar este. Lo voy a borrar. Y este, en vez de on set on click list, on long listener,
Si yo lo que quiero es utilizar el focus, set on focus chain listener ahora. Entonces vamos a ver cómo funciona este. Utilizando el mismo código, simplemente cambié la interfaz. Y ahora fíjate que no voy a dar clic, no es cuando doy el clic, sino cuando hago un cambio. Por eso los focus chain no se me activa. Vamos a poner el on focus chain al test view, al edit test, perdón, al edit test que tengo ahí. Bien, aquí lo tengo listo. Fíjate que lo que hice fue simplemente agregar una clase para el edit test. Llamé del objeto, le asigné el ID del edit test de la activity main que tengo acá, del edit test, que lo llamé de esta forma, que es el edit test que tengo aquí abajo. Ese edit test, aquí a nivel de código, lo puse a la escucha, ese edit test, y aquí simplemente le dije, mira, al OBTV, que es el test view que, hola, que tengo aquí arriba, cuando el edit test se tenga un cambio, entonces muéstralo. Entonces, si tú te fijas que yo tengo hola, pero yo no tengo el edit test acá, yo dar clic en edit test, inmediatamente cambia. ¿Por qué cambia? Porque él ya hubo un focus, un cambio de focus en él. Al yo hacer un cambio de focus, entonces ahí automáticamente cambió el focus. Yo puedo verificar, tengo opciones que puedo utilizar, porque así puedo verificar si un elemento tiene el focus, y puedo ver qué elemento tiene ese foco. Por ejemplo, si yo tengo varios edit tests, por medio del ID recibo el ID y verifico si ese que recibí tiene el foco, si es true o false. Y de esa manera puedo ir jugando con ellos si tengo varios y quiero utilizar un solo método. Para esto me sirven estos dos parámetros que tengo acá. Sabemos que este yo me recibe el ID y este me recibe si tiene el foco o no. Y así puedo jugarlo. Lo mismo que hice acá, pero con el on focus chain. También tenemos otro que podemos utilizar para jugar con esto, que es la acción on key listener. El on key listener, bueno, hay muchos realmente, pero estoy mostrando entre algunos de los que se pueden utilizar y tú puedes jugar con ellos. En on key listener voy a crear implementar un método para él. Aquí lo tengo. Automáticamente me aparece acá. Voy a poner el escucha inmediatamente. Déjame ver quién. El Lucky Listener. Bueno, voy a dejarlo con el mismo para que se vea ahí mismo con ese que tengo, con el edit text por ahora. Dentro del onKey Listener, del método onKey, que lo tengo acá, yo tengo varias cosas que él es para obtener el ID del elemento presionado o del botón. Puedo tener el key code, que key code es la clave del código de la tecla que se presionó para saber qué tecla es, y el evento de esa tecla, si se soltó la tecla o si se presionó, o sea, press o acaba de soltar. Entonces, dentro de ese elemento yo puedo colocar esto, yo puedo colocar varias cosas para jugar. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decirle, mira, sí, y ponerlo entre llave, y aquí pone un if, y dentro de ese if puedo venir y decirle, déjame ver, event, que es el parámetro que tengo ahí. No me lo cogió, event, punto, y poner get action, y decir, la acción que tú obtuviste ahora es, vamos a poner aquí, llamamos entonces a motion event, que es una clase ya interna, y de ese motion event yo busco qué acción se ha hecho. Mira, aquí tengo si se presiona un botón, si se fue una acción de mover, de un hover, o sea, lo que yo quiera saber, si se usó un scroll, eh, si se usó un axis. Hay que ver muchas aquí hay. En este caso vamos a utilizar action down. Action down, míralo acá. Voy a utilizar action down. Y aquí ya tengo una parte. Ahora vuelvo a repetir lo mismo. Cuando yo digo
cuando yo tengo aquí, yo le estoy diciendo, mira, verifica si fue que se presionó una tecla del, del- del teclado o del dispositivo por fuera, o vamos a poner aquí ahora, luego que se verifica qué tecla es, ahora yo quiero verificar el código de la tecla, o sea, saber qué tecla fue. Ahí. Con esto, yo voy a saber qué tecla es la que se ha presionado. Key event, que es para, esto es una clase también, punto. Y aquí yo verifico, busco la tecla que yo quiero que se presione. Por ejemplo, yo tengo la de, a ver si aparece aquí. Ahora aquí, key code de volumen. El key code de volumen, que es un entero que me devuelve todos esos son enteros. Si yo presiono la de hacia arriba, entonces yo quiero que me haga algo. ¿Qué yo quiero que haga? Que me cambie esto. Cuando yo presione la tecla hacia arriba. O sea, para que entiendas si te perdiste. Este if de acá verifica qué acción fue la que yo hice. Si yo presioné o solté. Y este el de adentro, que está dentro de él, después de haber verificado qué acción se hizo, me dice qué tecla fue la que se usó. Y dependiendo de esa tecla, que me ejecute una acción. Entonces, para eso, voy a ejecutarlo. Vamos a ponerlo aquí. Ok, tengo aquí un error. Return false. Aquí. A ver, esto va. Tiene un booleano. O si aquí me dice que lo ponga aquí. No, pero yo tengo otro acá. Dame ver cuál es cuál. Este es este. Ah, ok, tengo uno de más. Parece que puse uno de más sin querer. Ok. Una llave de más. Ahora sí. Voy a utilizarlo. Tenía una llave de más. Voy a ejecutar de nuevo. Ok, tengo aquí otro error. Aquí. Ah, el on focus. El on focus no se está utilizando. Tengo que cambiarlo. Sería set on key listener. Ahora sí. Set on key listener. Este on focus lo quito de acá porque no lo estoy utilizando. Listo. Ya tengo todo lo normal. Vamos a ejecutarlo y ahí está. Entonces, yo tengo aquí la tecla de volumen. Yo le dije que fue la de up, volumen up. Es esta tecla, mira, volumen up. Si yo la presiono, mira cómo me cambia. Al presionar la tecla del dispositivo de afuera. Esto yo lo puedo aplicar para cualquier tecla de mi dispositivo, tanto de la de fuera como las teclas del teclado, la tecla que aparece en el teclado. Cuando yo presiono esta tecla de acá, para eso también yo puedo utilizar cuando una combinación de teclas o lo que yo quiera hacer un truco, lo que sea, no sé, o utilizar X tecla para hacer tal cosa. En mi aplicación puedo utilizar esta interfaz llamada Key Listener para eso, que trabaja con las teclas del dispositivo de afuera. Espero que estés copiando. Tú puedes pausar los videos en las partes cuando yo hago esto y probarlo para que vea cómo funciona. Bien, bien. Entonces, eh, vamos a ver otra que tengo por acá. También tenemos la interfaz OnTouch. Voy a llamarla aquí On Touch Listener. El On Touch ya tú sabes para qué, ¿verdad? El touch al presionar algo en pantalla. Pero esta interfaz por sí sola no es que hace el touch de swipe cuando tú presionas. No, tú tienes que hacer una combinación que yo te voy a mostrar cómo se hace. Pero ella sola sí detecta que en cualquier parte de la pantalla, si tú haces un touch, funciona. Yo estoy utilizando el mouse de mi teclado. No sé si no recuerdo si con el mouse me funciona. Voy a hacer la prueba ahora mismo. Pero vamos a hacerlo. En este caso, a ver, ¿qué aplica, qué yo quiero que tenga el on touch? Vamos a ver, yo tengo aquí on touch listener, pero se lo apliqué a esto. Vamos a ver si ahí está todo normal. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si funciona. Porque el on touch es diferente. Aunque tengo un pequeño error acá. Dice con el on key. Que no lo estoy usando. Déjame ver qué más. On touch.
y aquí on touch. A ver si era por eso. Ahora sí. Tengo el on touch. Sí, mira, al ser el touch, no cuando, al yo poner un elemento a la escucha, al yo hacer el touch en ese elemento, se cambia lo que es esto acá. Mira, si, quizá tú no notes la diferencia a través del video, pero cuando yo hay una diferencia, cuando yo doy clic y hago el touch, yo puedo notarla porque la veo. Cuando yo doy clic y se me ejecuta el clic, realmente esto está antes, porque esto se ejecuta mucho antes, porque es a través del touch. Pero cualquier elemento, yo puedo tener un layout y aplicarle el touch para que en cualquier parte del layout que yo dé clic, o dentro de ese layout, o de ese elemento, o de una imagen, en cualquier parte que yo toque esa imagen, ejecute una acción. Eso me puede servir el on touch y de esta manera es la forma simple de aplicarla. Simplemente on touch listener, yo pongo el elemento a la escucha y le pongo acá lo mismo. Aquí tengo lo mismo, también lo mismo de ahorita con el on touch porque puedo aplicar la opción y puedo utilizar para el on touch la opción el event, que lo tengo acá, event, que no, para mostrar qué acciones es que se ha utilizado para trabajar con él y hacer lo que es la parte de diseño y así hacer el swipe a través de él mismo, o sea, a través de acá. Pero yo te voy a dejar un video, te lo voy a dejar aquí arriba porque el proceso es un poco largo, para que veas cómo se utiliza y se hace swipe. O sea, que la pantalla me detecte si yo si moví el dedo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha a izquierda, no un touch, porque un touch es cuando yo di un clic, un touch, en cualquier parte de la pantalla, no un botón específico, ahí yo está haciendo touch, ¿verdad? Cualquier parte de la pantalla. Yo le digo con el on touch qué elemento yo quiero que esté a la escucha. En cualquier parte de ese elemento, que se haga el clic, se va a ejecutar. O sea que puede servir más que para botones, el on touch. Ahora, si yo lo que quiero detectar que cuando yo dé clic aquí y baje el dedo hacia acá, hacia abajo, ejecute una acción, entonces para eso es el on touch con el swipe para detectar eso. Para eso te voy a dar este video que vas a ver arriba en la tarjetita, porque te voy a dar un video aparte para que no sea torne tan largo este video y ya que lo tengo realizado. Espero que te sirva y te haya servido estos trucos que te acabo de mencionar, de enseñar, de cómo usar los diferentes tipos de interfaz para trabajar con lo que es la aplicación en Android Studio y así realizar acciones diferentes. Espero que te hayas suscrito. Muchas gracias.